Estimada profesora, buen día. Damos inicio a nuestra presentación. Esta se compone por Juan Ignacio Reyes, Cristóbal Vera, Juan Pablo Cáceres y por mí, José Tomás Poblete. Como grupo, adjudicamos nuestras posturas hacia las metodologías teóricas que utilizó Melanie Klein en su psicoanálisis en niños. Cabe decir que nosotros no buscamos desvalidar sus aportes, entendiendo que estos sí fueron importantes en la fecha, tuvieron alta relevancia y por consiguiente fueron de alta evolución en futuras prácticas y en la misma corriente psicoanalítica. Más bien, con nuestra postura, queremos dar cuenta sobre aspectos que consideramos importantes de la sesión psicoanalítica y que han sido pasados por alto. Esto apoyándonos de material y de autores reconocidos para sustentar así nuestra co-construcción crítica. Bueno, de modo introductorio, entendemos que la teoría kleiniana ha sido de gran influencia en el psicoanálisis y clave en aportes a la psicología infantil como tal. Esta teoría establece que el infante, a partir de impulsos y procesos que siente, relaciona de modo proyectivo hacia los objetos con los que convive. A esto le llamamos la teoría de las relaciones objetales. Así como teorías, técnicas también nuevas nacieron y en evolución a la influencia del antecesor Sigmund Freud, entre ellas la vía perfecta para introducirse en el inconsciente, aunque esta vez en niños y observada en el juego. El juego. El juego generó grandes influencias para integrar, como alta relevancia, las experiencias de los primeros años de vida en aquellos tiempos, entendiendo que estas primeras experiencias e instancias serían el paso para la estructuración del mundo emocional para las siguientes etapas de vida. No solo ello, sino que el factor base de análisis, lo lúdico, que sería el juego del infante, también fue algo súper innovador en la psicología de la época. Eso es súper importante destacarlo. En principio, nuestra crítica va dirigida con una perspectiva constructivista, buscando en sí orientar la corriente y no desmoronarla. Buscamos integrar un aspecto que a nuestro juicio carece y, puesto a ello, para nosotros se observa cierta incompatibilidad. Bueno, nuestra observación central o nuestra crítica central tiene que ver con la incompatibilidad del análisis en función a la no integración de la realidad, tratando de orientar a la disfuncionalidad de un correcto análisis en torno al inconsciente, debido a que la corriente kleiniana no incorpora correctamente la coexistencia continua entre la realidad y el inconsciente. En función de esta perspectiva, logramos dividir nuestra postura en 4 partes, las cuales mantienen fundamentos desde diferentes paradigmas y con posturas teóricas distintas, las cuales consideramos importantes de analizar. Dentro de entra la reflexión metodológica kleiniana con un sustento freudiano, Melanie Klein y la integración de procesos complejos en infantes, falta de profundización y inconsciente condicionado. Cada uno de estos factores de por sí poseen diferencia de una tras otra, pero su conjunto nos encamina a la postura central ya mencionada. Disculpen. Una de nuestras posturas fue influenciada por una de las perspectivas de Anna Freud y su crítica, en un sentido como eje o apoyo teórico que sostiene nuestro juicio, y otras 3 que suman aún más a nuestros fundamentos y mantienen una sólida base teórica respecto a lo que se sustenta. Para nosotros, la inconsciencia es un pilar sumamente importante. Sin embargo, reconocemos, tras nuestra postura central, que la teoría kleiniana no logra mantener una estructura sólida y, debido a lo supuesto, se observa endeble e insostenible. Tal como nombró nuestro compañero en la introducción, no destruiremos ningún argumento de Melanie Klein, sino que buscamos integrar el factor que sostenga aún más su razonamiento. Claro, y cuando reflexionamos en Klein, nuestra observación no recae en el juego. De hecho, al igual que Anna Freud, valoramos sus aportes y consideramos que han sido muy importantes. Y citando a la autora, sin embargo, al aplicar su técnica, Melanie Klein aún da un paso importante más. Pretende que todas estas asociaciones lúdicas del niño equivalen exactamente a las asociaciones libres del adulto. En consecuencia, traslada continuamente cada uno de estos actos infantiles a la idea que le corresponde. Es decir, procura averiguar la significación simbólica tras cada acto del juego. Estas son palabras de Anna Freud en 1927. Se cita la autora con el propósito de crear mayor comprensión a nuestra postura y también así poder sostener relevancia teórica. Volviendo a lo anterior y enfatizando, el problema aquí es el problema método fundamental del análisis kleiniano, es decir, la asociación libre que realiza Klein en sus dispositivos al no integrar la noción de realidad.
Apoyándonos en la perspectiva freudiana, nuestra crítica reside precisamente en lo que podemos llamar qué vamos a entender como material dentro del trabajo del consultorio. Quiero decir, qué información son y qué información no son material del análisis dentro del dispositivo. ¿Es acaso que todo se puede interpretar o todo se debe interpretar? Es distinto. Radica nuestra construcción que Melanie Klein no integra la noción de realidad dentro de la instancia analítica, por lo que de este modo Klein utiliza todos los elementos como material simbólico de significado interpretativo. Bueno, buscamos recalcar, a fin de cuentas, que existe una tajante diferencia entre el material que surge del flujo de la situación analítica y del material que está por fuera de las reglas del juego. Dicho de otro modo, que los elementos que están fuera del juego no pueden ser interpretados. Un ejemplo para darle cabida y sencillez a lo que buscamos explicar sería la diferencia que existe entre lo que para Klein es que el niño recree en su juego el choque de dos autos. Para Klein sería la representación de la observación de las relaciones sexuales de los padres y bajo la noción de realidad bien podría ser la representación de un suceso observado en una película o en la misma calle días atrás. Queremos recalcar que las asociaciones libres no son más que una representación interpretativa final, con sesgos y lejanía de lo que posiblemente podría estar cerca. Bueno, la siguiente crítica dice: Melanie Klein plantea que en los bebés existen ansiedades a un grado muy elaborado. Luego tenemos estas dos citas, las cuales utilizamos para reforzar nuestra crítica, y dicen: en el psicoanálisis de niños, Klein menciona que durante los primeros años de vida, los niños pasan por severos estados de ansiedad a causa de sus sentimientos enojosos y agresivos hacia su madre, la cual los frustra. Por consiguiente, más adelante los invadirá la culpa. Si bien, como dice Melanie Klein, los bebés efectivamente tienen ansiedades, pero creemos que no necesariamente es debido a los sentimientos agresivos y enojosos hacia su madre, ni tampoco que algún tipo de culpa los invada. Lo que creemos realmente, debido a las investigaciones que realizamos, es que la ansiedad en los bebés se produce por procesos como la sobreestimulación o el cansancio extremo. Pero una muy importante y que se da mucho es la ansiedad por separación, la cual es un proceso en donde el bebé no comprende que las separaciones son solo momentáneas y, o temporales. Y la siguiente cita dice: es también chocante, dado el conocimiento que poseemos sobre el funcionamiento cognitivo del bebé, atribuirle la complejidad que Klein le supone, dando en ocasiones la impresión de que ésta asume la teoría platónica de las ideas en versión más o menos cartesiana. La cita anterior se refiere a que en algunas ocasiones pareciera que Melanie Klein proyectara, por así decirlo, dentro de la mente infantil lo que pudiera existir en su pensamiento, de tal forma que logró encontrar lo que existía dentro de su cabeza, ya que se interpreta que Melanie le entrega e implementa procesos demasiado complejos dentro de los niños, que de cierta forma se demuestra que está proyectando lo que ella tiene en su mente. Bueno, inconsciente de condicionado. Antes de pensar con este punto, me gustaría abrir con una cita sacada del libro de Anna Freud, Psicoanálisis del Niño, en su tercera conferencia. Abro cita. Lane resalta que, al ponerse excesivo acento en la ansiedad, termina intensificándola, creando una fuerte dependencia del analizado respecto al analista que se prolonga indefinidamente. Este aspecto va enfocado a la teoría y a su vez a lo que se pone en práctica. Primero, y en contextualización, entendemos que el enfoque primordial caracterizado por la teoría kleiniana es respecto a la psicología infantil. Entonces, entendemos que el carácter que se analiza es un infante. En segundo lugar, entendemos la predisposición del analista en sí, tal como enfoca la cita del autor. Al ponerse excesivo acento en la ansiedad, termina intensificándola. Esto nosotros lo denominamos como contaminación, haciendo una relación como el propio terapeuta contamina el análisis con la postura de condicionar el significante como un aspecto inconsciente. Por otro lado, el llevar
a cabo la teoría en práctica, se observaría en la terapia el mismo declive o el mismo error, por el mismo hecho de estudiar el inconsciente en un ambiente realmente desconocido del infante. En esto enfatizamos la cualidad cognitiva emocional que le entrega Klein y la que le entregamos nosotros, una mucho menos reducida, contemplada biológicamente y también en el sentido psicoanalítico. Es decir, un adulto se puede comportar como tal y entregar elementos esenciales debido a la interpretación del contexto. El adulto posee conciencia de que está siendo analizado. Un niño posee una interpretación del contexto totalmente diferente. Por lo tanto, fluctúa la propia interacción del infante en torno a su juego. El niño no actuará como supone hacerlo, por lo tanto, el inconsciente estaría condicionado. Ya, la falta de profundización. Bueno, esta falta de parte de Melanie se ha observado en distintos casos a lo largo de su vida, ya sea en la teoría de la posición esquizoparanoide, donde conceptualmente confunde niveles, además de cometer el error de incluir en la posición depresiva de la segunda etapa del primer año de vida a las nociones como el inicio del complejo de Edipo, la formación del superyo, porque son categorías comprendidas por el modelo secundario y explicadas por la dinámica de la estructura. Abro cita. Cuando Melanie Klein relaciona al biberón como un objeto que proviene del pecho, simbolizándolo, no concuerda con la idea de Piaget, de que el biberón es el objeto más interesante para el bebé del tercer estadio sensoriomotriz, aproximadamente a los 6 meses de edad. El biberón oculto desaparece para siempre del escenario, deja de existir para el bebé. Aún no ha formado el esquema permanente del objeto. La representación simbólica aparece más tardíamente en el niño, por lo cual se deja en claro que no concuerda la hipótesis de Melanie Klein con los hallazgos de Jean Piaget. Bueno, la falta de profundización va ligada a la crítica anteriormente nombrada. Desde este punto, el enfatizar principalmente las faltas de Melanie Klein, que influyeron de gran manera en la ciencia y en los futuros psicoanalistas debido a su apresurada forma de tomar responsabilidades, es decir, su falta de indagación en la relación de sus ideas, al solo sentarse en una sola cara de la moneda. En fin, relacionado a lo que ya habíamos mencionado anteriormente, en relación de intensificar y contaminar el propio ambiente, se provoca como resultado la no indagación correcta respecto a los casos tratados. Bueno, si bien se entiende la función y la verdadera influencia que generó Melanie Klein en relación al propio psicoanálisis, incluso llegando a representar la propia corriente en el ámbito europeo después de su antecesor, Sigmund Freud, nuestra intención jamás es desmoronar ni malintencionar el trabajo de la autora, tal cual como habíamos dicho desde un principio. De hecho, se admite que su colaboración en el psicoanálisis logró llevar por más campos de investigación y conceptos revolucionarios que lograron orientar y demarcar aspectos realmente no investigados y que hoy en día se utilizan. Entregar un aspecto constructivo garantiza en sí direccionar aún más la teoría kleiniana a un bosquejo más complejo y argumentado, obviamente según nuestra perspectiva. Propuestas como la observación de la posición esquizoparanoide y depresiva en el infante, la orientación de una nueva vía regia para la exploración del paciente, que es el juego, lo lúdico, la presentación de su teoría revolucionaria de las relaciones objetales y la propia contribución del inconsciente son tocadas, pero no son desmoronadas. Por lo tanto, se definen llevar a la teoría a un contexto en el cual desvaría o falla. Sin duda, también decir que nuestro juicio constructivo también tuvo un apoyo teórico de la crítica ya realizada por la autora Ana Freud, y en donde nos beneficia una postura más técnica respecto a su contraposición. En definición, nuestro análisis, en cada uno de los aspectos influyentes de la teoría kleiniana como tal, tiene un centro en el cual ronda una metacategorización, en el que engloba nuestro sentido fructífero, es decir, lo que tenemos como objetivo final respecto a la teoría ya analizada, y es la realidad, o la convivencia continua en el infante de su realidad y su inconsciente. La postura como tal, de observar cada punto como beneficio y signo que entrega aspectos importantes solamente del ámbito inconsciente, genera una limitación en el propio análisis del infante. El creer y el proporcionar datos solamente orientados al punto de vista que el autor interpreta, nos deja encaminarnos solamente a un camino y deja en oscuridad el otro. Por lo cual, si bien logramos captar su objetivo direccional en el sentido de tener un conocimiento y un estudio en el ámbito inconsciente del infante, también hay que considerar lo que verdaderamente es signo de inconsciencias y no posibles. Pues si hay una disposición de explorar este campo, también hay que considerar la existencia del otro, o sea, la realidad. Ejemplo de ello es calificar cada una de las conductas del juego en el infante como procesos solamente reflejantes de inconsciencia y no de imitación, de observación o de adquisición de conductas por la propia interacción real en el entorno con el que convive. La no integración correcta de lo nombrado provocaría un derrumbe en todos los aspectos profundizados,
pues si no se considera una perspectiva, la profundidad del análisis y la totalidad del proceso psicoanalítico se verían interrumpidos y sesgados. Abro cita. Pues, si las asociaciones lúdicas del niño no están regidas por las mismas representaciones finales que las del adulto, que es lo que nombrábamos anteriormente en el punto de inconsciente condicionado, quizá tampoco se tenga derecho a tratarlas siempre como tales, y en lugar de corresponderles invariablemente una significación simbólica, podría aceptar a veces explicaciones inocentes. En esta cita se logra observar una posición de Ana muy similar a la que tenemos nosotros, y ronda la percepción o consideración también de la realidad. Esto nos da hincapié a lo que nosotros tratamos de apuntar. Abordar el inconsciente como un plano presente, pero que coexiste con su contrario permanentemente, lo que obliga al análisis ambivalente y no solo contemplar una cara de la moneda, sino las dos. No en un rango de sumarlo como un campo de estudio, pues se entiende que se abarcaría mucho y su propio carácter holístico provocaría más dificultades aún, pero sí el de contemplarlo como factor coexistente dentro del rango interpretativo, como indicador que influye también en el comportamiento del infante y enfatizar en que no todos son demostraciones o signos de inconsciencias, sino que también de comportamientos adquiridos, imitados o aprendidos a través de su proceso de desarrollo. Con esto, y para poder finalizar nuestro trabajo, me gustaría concluir con una cita nombrada por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que dice lo siguiente: a veces un cigarro es solo un cigarro. Bueno, a continuación les presentamos nuestra bibliografía correspondiente. Muchas gracias, profesora, por su atención. Espero que tengan muy buen día.